Hello everybody, I'm Dresian. Hola a todos, soy Dresian. Today we're gonna learn finger picking. Y hoy vamos a aprender diferentes arpegios de mano derecha. Then we're gonna apply this finger picking to an actual song. Luego vamos a aplicar estos arpegios a una canción en concreto. So let's start. Vamos a empezar. This is the first exercise you're going to learn today. Este es el primer ejercicio que vas a aprender hoy. Thumb in the fifth, pulgar en la quinta, índice en la tercera, index in the third, middle finger in the second, el corazón en la segunda, and then back to the thumb finger, luego de vuelta al pulgar, pero ahora en la cuarta. So you have this, así que tienes esto. And then you just hit the first, second, third, and first. Y luego golpeas primera, segunda, tercera, primera. Ring finger, middle, index, ring finger. El arpegio es anular, corazón, índice, anular. When you put both things together, cuando pones las dos cosas juntas, you'll have this, vas a tener esto. So that's the first exercise. Ese es el primer ejercicio que vas a hacer. As you can see in the picture, como puedes ver en el dibujo. Same exercise, mismo ejercicio. And then you're going to move to A minor 7, luego vas a cambiar a La menor 7. The same exercise, y haces el mismo ejercicio. So, when you put all together, cuando pones todo junto, te queda así. El La lo repito dos veces. I'm repeating twice the A chord. So once, twice. And that's the first exercise. Then the second exercise, luego el segundo ejercicio, goes like this, va así. For the second exercise, you go to F major 7, vas a ir al acorde de Fa Maj 7 para el segundo ejercicio. And you're gonna hit with the thumb finger, the fourth, index the third, middle finger the second, index the third,
vas a darle a la cuarta con el pulgar, tercera con el índice, segunda con el corazón y cuarta con el índice. So this is the exercise. And then every time you play the exercise, you move the first note. Y luego cada vez que toques el ejercicio vas a cambiar la primera nota. First is going to be this one, then it's going to be this one, then it's going to be open, all in the fourth string. So first finger 3, then finger 2, then open, then finger 2 in the fifth string, and then finger 3 in the fifth string. Primero va a ser con el dedo 3, luego con el dedo 2, luego al aire, todo en la cuarta cuerda, luego dedo 2 y luego dedo 3 en la quinta. So you only move the first note, solo cambias la primera nota. So that's the full exercise. Ese es el ejercicio completo. At the end of the exercise, al final del ejercicio, when you reach this note, you're gonna play the arpeggio you learned before. Vas a tocar el arpegio que aprendiste en el ejercicio anterior. So the full exercise would be this. When you put the first and the second exercises together, cuando pones el primero y el segundo ejercicio juntos, vas a tener algo así.